En un mundo lleno de tensiones, debemos hacer la pregunta incómoda: si hoy estallara una guerra hipotética entre México y Estados Unidos, ¿quién vendría a ayudarnos? La respuesta es dura, pero necesaria: nadie. México estaría solo. Esta no es una opinión pesimista, sino una conclusión basada en la historia, la geografía y la realidad política global. Las grandes potencias como China y Rusia, a pesar de sus rivalidades con Washington, no arriesgarían un conflicto directo por defender a su vecino del sur. Sus intereses son pragmáticos, no sentimentales, y la idea de una intervención militar en el continente americano es simplemente una fantasía. La evidencia más reciente nos muestra este patrón de manera clara. En febrero de 2025, cuando el presidente Donald Trump impuso aranceles punitivos contra México, la respuesta fue predecible. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con aranceles de represalia, una acción económica. Canadá hizo lo mismo. China condenó la medida y prometió acciones ante la Organización Mundial del Comercio. Hubo palabras duras, comunicados de prensa y protestas diplomáticas. Pero, ¿hubo alguna oferta de alianza militar? ¿Alguna insinuación de apoyo bélico? Por supuesto que no. La lucha se mantuvo estrictamente en el campo económico, demostrando que incluso ante una agresión comercial directa, nadie está dispuesto a cruzar la línea militar. Este aislamiento no es exclusivo de México. En abril de 2025, la administración estadounidense amplió sus aranceles a aliados tradicionales como la Unión Europea y Japón. La reacción fue idéntica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió sobre el daño a la economía global. Hubo amenazas de contramedidas económicas y quejas formales. Sin embargo, ninguna nación europea, a pesar de sus poderosos ejércitos y su alianza en la OTAN, sugirió una respuesta militar coordinada contra Estados Unidos. Si los aliados más cercanos de Washington no están dispuestos a escalar las disputas, ¿por qué esperaríamos que lo hicieran por México? La lógica es simple y brutal. Una guerra contra Estados Unidos es una guerra en su propia esfera de influencia, un escenario que ninguna otra potencia mundial está preparada o dispuesta a enfrentar. La doctrina Monroe, aunque formalmente obsoleta, sigue viva en la práctica. Cualquier intervención militar extranjera en las Américas sería vista por Washington como una amenaza existencial, provocando una escalada que ni Moscú ni Pekín desean. Por lo tanto, el apoyo se limitaría a lo que hemos visto una y otra vez: condenas verbales, gestos simbólicos y, en el mejor de los casos, ayuda humanitaria. México tendría que enfrentar su destino sin ejércitos aliados en su territorio. Muchos podrían pensar que los grandes rivales de Estados Unidos, como China y Rusia, verían una oportunidad en un conflicto con México. Podrían pensar que buscarían debilitar a su adversario global apoyando a su vecino. Sin embargo, esta es una visión ingenua de la geopolítica moderna. La política exterior de China, por ejemplo, se basa en el pragmatismo económico, no en aventuras militares lejanas. Durante años, ha sido el principal objetivo de los aranceles y la presión estadounidense. Su respuesta ha sido siempre la misma. Media Group. Chinese diplomats at press conference, business negotiation between Chinese and foreign businessmen, international courtroom, stock, distribute, equally, contramedidas económicas, quejas ante foros internacionales y una retórica desafiante, pero nunca la amenaza de una intervención militar directa. China prioriza sus intereses estratégicos, como la estabilidad en el mar de China Meridional y la cuestión de Taiwán. Involucrarse en un conflicto en Norteamérica sería una distracción costosa y extremadamente arriesgada. Pekín entiende que su poder global se construye sobre su fortaleza económica y su capacidad para expandir su influencia a través de la inversión y el comercio, no a través de la fuerza militar en el patio trasero de su principal competidor.
Ofrecer apoyo militar a México sería cruzar una línea roja que invitaría a una confrontación directa con Estados Unidos, algo que China ha evitado cuidadosamente. Su apoyo se limitaría a declaraciones diplomáticas y quizás a ayuda económica discreta, pero sus soldados nunca pisarían suelo mexicano. El caso de Rusia es similar, aunque con matices diferentes. Moscú ha demostrado una mayor disposición a utilizar su poder militar, pero siempre en su periferia inmediata, en lo que considera su esfera de influencia histórica, como en Ucrania o Georgia. Aventurarse a través del Atlántico para apoyar a México en una guerra contra Estados Unidos es logísticamente una pesadilla y estratégicamente un suicidio. La Armada rusa no tiene la capacidad de proyección de poder para sostener una operación militar a gran escala tan lejos de sus bases. Sería un desafío directo a la abrumadora superioridad naval y aérea de Estados Unidos en su propio continente. Al igual que China, Rusia ofrecería un fuerte apoyo retórico. Utilizaría el conflicto para denunciar el imperialismo estadounidense en todos los foros internacionales posibles. Podría intentar enviar armas o suministros de forma encubierta, aunque esto sería extremadamente difícil dada la geografía. Sin embargo, la idea de que el Kremlin enviaría divisiones del ejército ruso a luchar junto a las fuerzas mexicanas es impensable. Su intervención se limitaría a la guerra de información y a la diplomacia. Al final del día, tanto para Rusia como para China, México es una pieza útil en el tablero de ajedrez geopolítico, pero no una por la que estén dispuestos a sacrificar a sus reinas. Para entender la soledad de México, no solo debemos mirar el presente, sino también el pasado. La historia nos ofrece una lección contundente a través de un episodio de la Primera Guerra Mundial, el telegrama Zimmermann. En 1917, en un intento desesperado por distraer a Estados Unidos y evitar que entrara en la guerra en Europa, el Imperio alemán hizo una propuesta audaz a México. El telegrama, enviado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, proponía una alianza militar. A cambio de unirse a la guerra contra Estados Unidos, Alemania prometía a México, Media Group, Old German Currency, Hands exchanging money in vintage setting, archival footage of financial transactions stock distribute, equally, apoyo financiero, y ayuda para recuperar los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. La propuesta era tentadora en el papel, pero completamente irreal en la práctica. El gobierno mexicano de Venustiano Carranza, aunque resentido con Estados Unidos por intervenciones pasadas, analizó la situación con fría lógica. México estaba en medio de su propia revolución, con un ejército debilitado y una economía en ruinas. ¿Cómo podría enfrentarse al Coloso del Norte, incluso con promesas de ayuda alemana? La ayuda alemana, al otro lado del Atlántico y bloqueada por la Marina Real Británica, era poco más que una fantasía. Carranza rechazó sabiamente la oferta, entendiendo que era una trampa que solo traería más destrucción a su país. Este evento histórico es fundamental porque establece un patrón que se repite hasta hoy. Demuestra, en primer lugar, la renuencia histórica de México a buscar un conflicto directo con Estados Unidos, reconociendo la abrumadora asimetría de poder. En segundo lugar, y más importante para nuestra pregunta, muestra la incapacidad de las potencias externas para proyectar un poder militar significativo en Norteamérica en defensa de México. Si la Alemania imperial, una de las mayores potencias militares de su tiempo, no podía garantizar un apoyo efectivo, ¿cómo podrían hacerlo las potencias actuales frente a un Estados Unidos aún más dominante en su propia región? El telegrama Zimmermann no fue un incidente aislado, sino un símbolo del aislamiento estratégico de México. Ninguna otra potencia mundial intervino para apoyar la oferta alemana, o para presionar a México a aceptarla. La nación quedó sola para tomar su decisión, atrapada entre sus propias debilidades internas y la inmensa sombra de su vecino. Este patrón de aislamiento se ha mantenido durante más de un siglo.
Las promesas de alianzas lejanas son huecas cuando se enfrentan a la dura realidad de la geografía y el poder. La historia nos enseña que, en un momento de crisis militar con Estados Unidos, México no puede esperar que un salvador extranjero cruce el océano. Si la intervención de potencias extranjeras es un espejismo, ¿qué tipo de ayuda podría recibir México realmente? La realidad es que el apoyo se limitaría a gestos simbólicos y ayuda humanitaria. Veríamos una avalancha de condenas diplomáticas en las Naciones Unidas. Gobiernos de todo el mundo emitirían declaraciones pidiendo un alto al fuego y una solución pacífica. Organizaciones no gubernamentales y grupos de activistas organizarían protestas frente a las embajadas estadounidenses. Sin duda, habría una gran simpatía por la causa mexicana en la opinión pública internacional, pero la simpatía no detiene a los tanques. El apoyo tangible se manifestaría de formas muy limitadas. Podríamos esperar la llegada de ayuda humanitaria, suministros médicos, alimentos y refugios temporales, de países amigos y organizaciones como la Cruz Roja. También es probable que llegaran voluntarios internacionales, como brigadistas médicos o incluso combatientes extranjeros motivados por la ideología, similar a lo que se ha visto en otros conflictos. Sin embargo, estos voluntarios, aunque valientes, serían pocos y no cambiarían el equilibrio militar. No son un ejército organizado. Serían un goteo de ayuda, no una fuerza capaz de enfrentar al ejército más poderoso del mundo. Además, la geografía y la situación interna de México complican enormemente cualquier defensa efectiva, con o sin ayuda. México comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, una frontera en gran parte abierta y difícil de defender. La capacidad de movilización de Estados Unidos es abrumadora. Como demostró en la Primera Guerra Mundial, puede expandir su ejército de miles a millones en poco tiempo y desplegarlo rápidamente. Cualquier invasión terrestre podría ocurrir a lo largo de múltiples frentes, abrumando rápidamente las capacidades de las Fuerzas Armadas mexicanas. El tiempo para que cualquier ayuda externa significativa llegara sería simplemente inexistente. En conclusión, la historia, la geopolítica y la lógica militar nos llevan a una única y sombría conclusión. En un conflicto bélico contra Estados Unidos, México estaría solo. Las promesas de potencias lejanas como China y Rusia se desvanecerían ante el riesgo de una guerra mundial. Los precedentes históricos, como el telegrama Zimmermann, nos recuerdan nuestro aislamiento estratégico. El apoyo internacional se reduciría a palabras, medicinas y un puñado de voluntarios. La dura realidad es que la seguridad y el destino de México dependen de su capacidad para mantener una relación pacífica y diplomática con su vecino, porque en el campo de batalla no habría aliados que vinieran al rescate.